Bienvenido, asambleísta, gracias por concurrir. Eres doctor en jurisprudencia, abogado, máster en Derecho Administrativo, tiene un diplomado superior en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales y otro en accidentes de tránsito, pericia y reconstrucción de muertes violentas. Híjole, usted debió haberse hecho penalista. ¿Por qué no fue penalista? ¿Ah? Y sí me gustaba al inicio. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Igual a todos los amigos de Radio Centro, siempre es un ¿Y gusto qué le estar pasó aquí. que dejó de gustarle? Bueno, a mí me encanta el derecho. Me Sí. incliné mucho más por el lado constitucional, administrativo, precisamente por la carrera en el servicio público, por la docencia y algunas cosas más. Pero me encanta también, una rama interesante. Bueno, tome esta entrevista como un preludio de un ver a su manera que le debo hace rato, porque es Muchas gracias. complicado que ustedes Ahí vengan acá. Lo, estaremos. lo que pasa es que solo cuando sesionan en Guayaquil suelen venir. Ojalá vengamos más seguido. Empecemos con la noticia que di al comenzar. ¿Por qué han expulsado al asambleísta alterno Paco Mateo Cepeda Solís? El comunicado de su bancada dice actuación incompatible con nuestros principios. ¿Qué hizo o qué no hizo? Bueno, debo suponer, Carlos, porque no soy yo quien tome esas decisiones de ninguna manera. Para eso hay un buró dentro de la bancada, hay una presidenta que entiendo que es precisamente en donde se toman esas decisiones y seguramente es por la votación del día de hoy, ¿no? Vamos, ¿cómo fue? ¿Él se abstuvo o votó en contra? Fue una abstención, si mal no recuerdo. ¿Para qué fue si se iba a abstener? ¿Qué puedo decir, O Carlos? sea, hacer ¿Qué puedo evidenciar decir? que estoy en desacuerdo. ¿Qué puedo decir? Ya son cuestiones que están en el fuero interior de Si cada quiere uno. estar en desacuerdo, renuncie y váyase. Se acabó. Yo por eso nunca he entrado a un partido político, estuve auspiciado por uno en la asamblea para el 2014 junto con Cintia Viteri, que fue el PCC, porque yo soy ante todo un libre pensador. Entonces, si tú entras a un partido político, tienes que aceptar que en algunos casos no vas a coincidir y apoyas con algo que no coincides, o no vas, o pones a tu suplente. Ahora, si eso pasa cada rato, te tienes que ir. Pues sí, ¿no? ¿Usted está cómodo ahí? Claro que sí. Nosotros hemos hecho un trabajo importante, Carlos, desde prácticamente ya 2 años y un poco más. Y creo que los resultados, sobre todo durante las últimas sesiones, dan fe de ello. Hoy tenemos leyes importantes. Tenemos al frente al doctor Enrique Herrería, que le ha dado un giro y hay que aceptarlo. Yo soy jurista y asimismo iniciamos la entrevista y reconozco mucho la valía del doctor Herrería en los últimos 2 proyectos. ¿Coordina con ustedes? Yo he conversado con el doctor Herrería, de hecho, la semana anterior, ahora cuando tocamos el tema del proyecto de la reforma, la ley de minería y de los sectores energéticos y más, le había comentado al doctor Herrería la necesidad de trabajar en una disposición que nos ayude a blindar de una vez por todas el tema este de la herida abierta que hemos tenido en la SUAY durante tantos años, 2001, 2003, Quimsacocha. Y el doctor Herrería tuvo el acierto de darme su criterio y construimos una disposición que termina por reconocer y validar las consultas populares como la que hicimos en el 2001 en Cuenca. ¿En qué sentido las consultas populares van a ser vinculantes, ya no solamente referentes? Es decir, lo que diga la comunidad en una consulta se tiene que acatar. Es que era increíble, ¿no? Hoy día que les escuchaba a los colegas de la otra bancada de oposición, se vanagloriaban del tema de que eso ya está en la Constitución. Entonces, ¿cómo es que la Corte Constitucional desconoció nuestra consulta el 2021? Correcto. Porque no había ley. Y hoy día tenemos un reconocimiento de las expreso en la ley que reconoce a las consultas populares y a sus resultados en cuanto a prohibiciones, restricciones dentro de ciertos territorios. ¿Qué tenemos en el Ecuador? Girón 2019, Cuenca 2021, Chocó Andino en Quito 2023, Carlos. Ya son este rato temas que no abarcan a una concesión, ¿Y cuáles son los sino a todas las que ciertos están ahí, territorios? ¿Cómo los definen? en donde se haya dado una consulta popular con respecto, por ejemplo, a la no minería en zonas de recarga hídrica, como la de Cuenca. Ok. Y eso es lo que se ha blindado O ahora. sea, está dado el cumplimiento de la consulta por la circunscripción donde se hizo, no necesariamente por la fragilidad del sitio. Claro, es que la pregunta a la consulta tiene un anexo, en el caso de Cuenca, en donde se estableció que gran minería no puedes hacer en las fuentes de recarga hídrica
en donde nace el Yanuncay, Tomebamba, Tarqui, Machángara, y la de mediana minería en el Norcay. Es decir, es específica la consulta que se nos hizo en el 2021 y así son las otras consultas también. No afecta a una, sino a todas las que están dentro de esa área. En este tema, minero, usted tuvo una discrepancia con el presidente cuando él o el gobierno inicialmente habían dado unas señales de que iban con una concesión ya hecha en el Azuay y después felizmente la revisaron. El presidente tuvo un acierto y que yo se lo dije. El presidente decidió no continuar con el proyecto. Ajá. Esta herida abierta Más que no es de revisaron ahora. fue no seguir, correcto. No seguir. ¿Por qué razón? Porque se encuentra con una concesión que nace en 2001, 2023, empieza a crecer más el impulso en Cuenca, pero en la época del correísmo 2014, 2017, la cosa se dispara. Llega Jorge Glass en helicóptero. Ahí estaban, tengo una foto histórica donde está el gobernador, hoy actual prefecto de la Azuay, junto con las autoridades correístas que siguen ahí en Cuenca y que son las primeras que han salido a protestar por la defensa del agua, cuando ellos fueron los que metieron las primeras máquinas. Esa discrepancia de entonces lo alejó un poco de Carondelet a usted. ¿Se han superado los roces? A ver, discrepar en temas que tienen que ver con temas sensibles de territorio es muy común dentro de nuestra bancada. Sucede Pero en no todos los públicamente. De hecho, la magnitud del problema que tuvimos en la provincia escaló a nivel nacional. Y de ahí que ¿Por qué se no hizo hubo un tema un diálogo mayor? previo antes de decir, señor presidente, mire, en esto yo discrepo con que esto deba No, seguir? sí lo hice. No, lo hice porque hay que ser leales. Carlos, yo nunca... ¿Y qué le dijeron? Nunca haré. Bueno, se encuentran con un proyecto encaminado por el correísmo y con toda la fuerza. Se encuentran con reglamentos, se encuentran con una sentencia judicial que les obligaba a seguir. El caso es importante Entonces, porque evidencia es que interesante. discrepar no significa irse. No, a ver, nosotros tuvimos, Carlos, una discrepancia. Es que aquí hay de una altura. discrepancia que le cuesta el puesto a este señor. Pues es un tema mayor, pero eso es un tema mayor. Nosotros discrepamos en temas, en el tema del concepto del proyecto como tal y su posterior continuidad. Y el presidente tomó las cartas sobre la mesa, A la vez puso las cartas sobre eso- la mesa y inmediatamente suspendió el proceso. Eso en lo que usted estaba Y al hoy- principio en minoría, el pero, gobierno Carlos, terminó adhiriéndose a su posición Tanto es, con tanto no así, seguir. Tanto así, Carlos, que hoy es ley. La prohibición expresa y el respeto a nuestras consultas populares es ley. Eso ha es hecho voluntad que muchos política. piensen que usted debe ir para alcalde de Cuenca, en donde no tienen una carta brava en las próximas elecciones. ¿Se animaría? Ay, me encantaría. Yo, de hecho, Pero, estuve como candidato a la alcaldía de Cuenca. Ajá, me acuerdo. En este momento estoy concentrado 100%. o sea, en no mis en las actividades próximas legislativas. elecciones. Carlos, no le voy a decir que sí o sí no, porque el día de mañana a lo mejor mi esposa me está escuchando y me dice, ¿por qué te metes de nuevo? Ya. Tiene Pero- que ver también con el perfil alto que usted ha logrado, impulsando la ley de los GATS y demostrando en el caso de la alcaldía de Cuenca los abusos con los recursos que decían que era para inversión. Una barbaridad y yo no me voy a quedar callado porque si he cometido alguna vez un error, Carlos, fue el ser demasiadamente, no es ni siquiera respetuoso la palabra. Tuve la prudencia, pero una exagerada prudencia en no pronunciarme sobre ciertos temas. Hoy ya no lo voy a hacer. Ya, antes de finalizar, yo le voy a recordar un error que a mi juicio ha cometido, Ujú. a ver si lo admite o sigue parado en sus 13 ahí, como decimos. Pero sigamos con el tema de los GATS. En su cuenta de X, usted advirtió también que como producto de no el recorte, la precisión de gastos para esta cuestión, familiares de adultos mayores, esto es de ayer, atendidos por el municipio de Cuenca, les han informado que se les ha dicho que van a reducir su atención, dizque por la nueva ley. ¿Eso tiene sentido? Eso argumentó el alcalde, porque el alcalde se está acostumbrado a mentir a los cuencanos. Y yo se lo he demostrado, porque... ¿Y por qué no tiene sentido esto? No- Ya no va a haber recursos para eso. Claro que recursos hay. Si lo Para que más- empleados que lo trabajen más en obra plata- social, no. Lo que más plata tienen en ese municipio, lo que más tienen en ese municipio es plata, perdón. Y Carlos, en el eje social no se eliminó el grupo 78, la partida 78, está ahí. El problema que tienes en ese municipio es que tienes yo subí una tabla linda en mi cuenta de Twitter, La donde vi. tienes el Ah. coordinador del coordinador del coordinador del coordinador que hace la coordinación para otro coordinador. La pasé cuando entrevisté a Javier Ordóñez recién, Una la locura. mostré. Es una locura. Antes del alcalde de Cuenca tenía cuatro asesores, hoy tiene 14, Carlos. Se ha dado el gusto de gastar $5 millones desde que llegó a la alcaldía en un solo contratista suertudo
que es el que hace todos los conciertos en Cuenca. Ah. Él, su pareja y el empleado de los dos. Él es el empresario de todos los Es conciertos. increíble. Claro. O sea, todos los artistas que van a Cuenca pasan por él. Pero es una cartelera que ya quítate top shows, pues. Lo que hablábamos ahorita, bienestar y vitalización en los adultos mayores, sabiduría activa, es apenas $72.993 en el presupuesto. Aparte de que destina un presupuesto tan ínfimo para los adultos mayores, yo le hacía cuentas con 2 coordinadores que elimine el de sus panas, y ya tiene para cubrir un programa. ¿Cómo un programa hacer social? para que el aprobar esta ley en Cuenca y en general en el país, pero especialmente en el Azuay, que es su provincia, no le disminuya aceptación al Ejecutivo con estas tergiversaciones que se hacen? Se ha probado que, no tengo la cifra a la mano, ¿no? La que recordaba era otra, bueno, que hay cientos de millones de dólares al año que se desperdician por una mala utilización. Es que es un gasto terrible. Yo puse un ejemplo por el tema de los conciertos, pero compras un carro de $180,000 para saciar, qué sé yo, una imagen. Eso se compró el alcalde de Cuenca. $180,000, Carlos, en un carro. ¿Se acuerda qué modelo de carro es? Pero le cuento, me parece que es una Tahoe. Oh, con razón. Pero, Sí, Carlos, como los funcionarios de la Embajada de Estados hay cosas Unidos, Chevrolet chistosas. Tahoe. Se mandó ahora, pagó para que le den el récord Guinness del mote pata más grande del mundo. Ajá. Que competimos contra Hungría, Alemania, Che. ¿Quién más come mote pata que los cuencanos en este país, Claro, cara? es cierto. Y $23,000, que es la misma multa que le acaba de imponer la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, la Superintendencia, por no haber tenido actualizado el catastro en Cuenca, que hace que Cuenca pierda $29 millones al año. Es una locura lo que está pasando. Vamos a lo otro ahora. La ley, el título es largo, de reforma minera y energética que aprobaron hoy. ¿Qué innovaciones principalmente tiene? Ahí se armó la gran bronca porque eliminaba la licencia minera, que se la sustituía por un documento, un trámite de menos valor a cuenta de acortar los plazos, la autorización. ¿Cómo quedó eso? Hoy tuve la oportunidad de cerrar el debate y le pedí al secretario de la Asamblea Nacional que lea y certifique si se había derogado el artículo 41 y 45 de la ley de minería. Y me dijo que no. En esos artículos está la licencia ambiental, Carlos. La licencia ambiental está intacta dentro de la ley de minería. Y claro, se hablaba de la autorización administrativa ambiental o ambiental administrativa que rige en este país desde el año 2017. Pero dentro de las autorizaciones administrativas están los registros y las licencias. Y yo les había dicho que eso está contenido en normativa secundaria. Para eso hay un reglamento ambiental de actividades mineras del 2025, en cuyo artículo 10 se establece para qué actividades necesitas registro y para qué actividades mineras necesitas licencia. Ahora, pero ya se inventaron y dijeron que que se bajaban los estándares de control ambiental, ¿no? Sí, ellos se ganan el relato a veces sin necesidad que haya base en la realidad. Son muy hábiles. Hay que Tienen reconocer. un gran aparato de propaganda. Ahora, hay un tema que sí es inquietante. Se mantiene una disposición sobre minería en Galápagos, en donde simplemente no debería haber minería, y lo que establecen es que solo podrán otorgarse permisos de libre aprovechamiento y permisos exclusivamente para la extracción de áridos y petros destinados a la construcción. Ni eso. Son propuestas de los colegas de Galápagos. Yo les escuché. Ellos pelearon mucho en el segundo debate. Yo estuve presente porque, de hecho, fue en donde hice mi segunda insistencia para la incorporación de la disposición general para blindar los temas del conflicto de Quimsacocha y las zonas de recarga hídrica en Cuenca. Defendieron con mucha vehemencia el tema de Galápagos. ¿Alfredo Serrano lo defendió? Alfredo Serrano, estuvieron los colegas de ADN. A la vez dicen, y yo puedo entenderlo, que vamos a importar rocas ahora, o sea, no pueden tener una cantera allí, que hay que traer piedras del continente, que debe darse solamente bajo principios de economía circular, reutilización, reciclaje y optimización de recursos, la típica cantaleta ambiental. ¿Eso es posible? La sensibilidad de la zona de Galápagos, por cómo les conozco a mis colegas de esta hermosa parte del país, es muy especial y muy singular. ¿Quién más que ellos para conocer sus territorios? Soy muy respetuoso. O sea, esto fue respaldado por los dos legisladores que tiene Galápagos. Así es, así es. Ok, aunque no sean del mismo partido. Así es. Sin embargo, a ratos, mire, Carlos, el año anterior yo recuerdo que con 5 asambleístas azuayos le fiscalizamos a la señora Rosa Argudo. Nos unimos, son causas territoriales comunes. Bueno, el error que usted ha cometido y que le iba a recordar es que se atrevió a decir que el asesinato de
Fernando Villavicencio fue delincuencia común. Lo más falso y ruin que hicieron. ¿Nunca dijo eso? Claro que lo dije y lo he dicho en varios medios. ¿Y usted sigue pensando que esa cuestión es delincuencia común después de todo lo que ha trascendido? Jamás he dicho eso. ¿No dijo Carlos, eso? Nunca. Y aquí hay un error, pero de magnitudes, ya tamañas magnitudes. ¿Por qué razón? Primero, yo era el vicepresidente en esa comisión. Luego, el informe no es de Adrián Castro, el informe es de todos los asambleístas, excepto la presidenta. Porque lo que pretendían hacer en ese informe era sacar un acuerdo de lavado de cara del partido Construye, y se olvidaron de Fernando Villavicencio. Si usted me demuestra, Carlos, que en una palabra, que existe una palabra, una frase en donde se dice lo que usted acaba de decir, que delincuencia común. Ni siquiera como pronunciamiento público. Nunca, jamás. Se lo reclamaron las hijas de Fernando Villavicencio. Pero claro, pero yo les había dicho que eso sucede cuando se acaba la última sesión y salen corriendo estos asambleístas y crean esa narrativa. Y el que pega primero se queda con eso. Falso, Carlos. Revelamos cosas tan importantes en ese caso. Primero, que se invitaron a más de 31 personas, comparecieron apenas 14. Es decir, no nos dieron facilidades para nada. Luego confundían a una comisión de asambleístas con la fiscalía. Nosotros no podemos entrar en el tinte penal, pero lo que sí revelamos, porque podíamos hacer solicitudes de información, es que a Fernando Villavicencio le perseguían. Revelamos que Fernando Villavicencio pidió cantidad de veces que le den un número mayor de policías para su cápsula de seguridad. Le daban 4, necesitaba como 12 y no le dieron. Revelamos que el CNE en ese instante le dio casi $2 millones a la policía para que haga compra de chalecos y seguridad para los candidatos y no lo hizo. ¿Sabe qué? Me genera un gran alivio y tranquilidad. A mí me extrañaba. No, pero hay otro tema. Y me sorprendía. Y yo nunca he visto una aclaración de usted como la que hace ahora. Lo he hecho en algunos medios, Carlos. No tenemos, y en mi caso tengo el aparataje para poder amplificar esto, pero lo he hecho a través de mis redes. ¿Sabe por qué me interesa? Y nunca lo diría. El domingo va a estar aquí Amanda Villavicencio. No, y diga. Y este fragmento, le voy a poner este fragmento que usted acaba de aclarar. Yo soy muy respetuoso, tan respetuoso de la familia de Fernando, que no me gusta tocar ese tema porque no se olvide que fue papá y esposo, ¿no? Fue un ser humano. Las dos cosas. Y yo a Fernando le conocía. Yo le conocía a Fernando. Así que nunca me atrevería a manosear un caso. Usted estuvo frente a la ANT, ¿verdad? Así es. Con toda esa experiencia y lo que ya comenzaron a hacer contra las licencias falsas en esa época y otras arremetidas contra la corrupción, ¿cuál es la fórmula para que esta medida drástica que acabaron de tomar, de cerrarla un mes, signifique un proceso que llegue a lo que quieren? Desde luego, al cabo de un mes no se va a conseguir. Y no se trunque. ¿Cuál es la fórmula que estuvo en las entrañas del monstruo? La primera de todas es acabar con el sistema Axis 4.0, que es un sistema permeable, vulnerable, viejo, obsoleto. Año 2012, Carlos, ya no sirve. Yo tengo ahí que contar la experiencia, porque cuando estuve al frente, usted fue testigo, Carlos, de todo lo que me tocó pasar. Primero hicimos la anulación histórica de 85,000 licencias en este país, que usted no va, ni sumando todos los anteriores, va a encontrar ese número. Luego revelamos las matrículas truchas en más de 140 municipios y 110,000 matrículas. Solo con dar la rueda de prensa, en 2 semanas recolectamos o se recaudó por parte del país $7 millones. ¿Le han pedido asesoría en este proceso? Sí. ¿O ha pedido usted al ministro Luque hablar? Mira, por supuesto. Yo estuve ahí, te comparto mi experiencia a ver si te sirve. De hecho, en la Asamblea Nacional, hace un mes, se emitió una resolución del Pleno en donde le pedíamos al señor gerente o director nacional de la ANT que le dé el seguimiento a las 2 resoluciones que firmamos en mi administración, la 069 y la 070. ¿Qué dicen esas resoluciones? Que 140 y pico de municipios en este país habían matriculado 110,000 matrículas. Entre esas, 1,700 carros robados. Le robaban en Guayaquil y matriculaban acá en Playas o en La Troncal. Recuerdo haber referido a través de un dato que nos dio el jefe del Cuerpo de Bomberos cómo en algunos pueblos habían más vehículos que personas. Y yo puse el caso del, no voy a decir el nombre del municipio porque puede herir susceptibilidades, pero en un municipio que tenía 3,000 vehículos como su parque automotor, tenía un superfuncionario que hacía 80,000 matrículas. Qué increíble. Adrián Castro, gracias por acompañarnos como preludio de una conversación de 1 hora que tendremos en Ver a su manera. Muchísimas gracias. ¿Próxima semana? Por favor, encantado. Te ponemos fecha. Listo. Y ustedes van a ver que ampliamos los temas y profundizamos en algunos de los ya tratados.